Bueno, les voy comentando. Esta clase va a ser un poquito una continuación, más bien un repaso de lo que vieron con el ingeniero Héctor Astorga. Él les había comentado que la clase de compresión iba a tener dos partes, ¿sí? Que lo que vieron la clase pasada. Buenas tardes, Santiago. Lo que vieron la clase pasada era toda la parte de diseño específicamente a compresión, a flexocompresión o pandeo flexional torsional, ¿sí? Y él les había comentado que en esta clase íbamos a ver los fundamentos de las curvas de pandeo y los factores K de pandeo, ¿sí? Los que afectan la longitud de pandeo de las barras. Sin embargo, esa clase ya la habíamos visto, que les voy a pedir por favor que si no se acuerdan, que repasen. Creo que era en la unidad 2, cuando vimos estabilidad estructural, hablamos de tres tipos de estabilidad. La estabilidad global de la estructura, la estabilidad de las barras, donde habíamos hablado ahí de que esa inestabilidad se daba por pandeo lateral torsional en el caso de flexión, y por pandeo en el caso de compresión, ¿sí? Entonces ahí ya estuvimos viendo toda la determinación de los factores K y la justificación de las curvas de pandeo y toda la teoría de Euler y las teorías de Euler corregidas, ¿sí? Entonces, si no se acuerdan de eso, pueden repasar ahí un poquito. De todas formas, yo ahora les voy a hacer como un resumen de lo que vieron con el ingeniero y vamos a hacer una especie de aplicación del tema, ¿sí? Esto en la primera parte de la clase. Y después, en la segunda parte de la clase, vamos a ver una partecita de la unidad 9, que también está relacionada con flexión, que es flexión disimétrica. Bien, entonces empecemos con el repaso de compresión. Según vieron ustedes la clase pasada, los estados límites últimos podían ser los siguientes. Según si la sección era doblemente simétrica o si la sección era de simetría simple. Las doblemente simétricas, recordemos que son las secciones que tienen simetría con respecto a dos ejes, por ejemplo, el X y el Y, en este caso, ¿sí? Y las secciones de simetría simple, que son las que tienen simetría respecto de un solo eje, que en este caso sería el eje Y. También habían visto algo de secciones que no son simétricas, pero yo no voy a profundizar en eso porque realmente se usan muy poco, diría que casi nada. O sea, para columnas no, es muy difícil que usen una sección que no es simétrica, y las secciones de simetría simple tampoco son muy comunes en columnas. Sí podría llegar a ser en montantes o en diagonales de reticulados, ¿sí? Que recordemos que esos elementos también están solicitados a tracción y a compresión y también pueden tener pandeo. Bueno, en el caso de secciones de doble simetría, entonces las posibilidades de falla o los estados límites últimos eran pandeo flexional alrededor del eje X, ¿sí? Alrededor del eje X, fíjense la deformada, entonces acá se desplaza en Y, porque es pandeo alrededor del eje X. Después pandeo flexional alrededor del eje Y, como es alrededor de este eje, se desplaza en el eje X, y pandeo torsional puro. Eso ocurre en las secciones de doble simetría. Y en las de simple simetría tienen pandeo flexional alrededor del eje de no simetría, o sea, cuando ustedes tienen pandeo alrededor de este eje, es el eje X en este caso, el de no simetría, entonces se desplaza en el eje Y. Y en el caso del pandeo alrededor del eje de simetría, que sería alrededor del eje Y, no solamente se produce el pandeo, sino que también se produce una torsión, y ahí es cuando se da el pandeo flexotorsional, ¿sí? Se dan en conjunto. Bueno, esto es un repaso de lo que ustedes habían visto la clase pasada. Y generalmente, por lo menos para columna,
lo más común es usar secciones de doble simetría, ¿sí? Inclusive este perfil IPN es adecuado para flexión, pero no mucho para compresión, porque fíjense que el momento de inercia alrededor del eje Y es mucho menor que el momento de inercia respecto del eje X, ¿sí? Y cuando nosotros estamos trabajando con secciones comprimidas, lo que tratamos es que los momentos de inercia respecto de los dos ejes sean similares. Bien. Según lo que nosotros habíamos visto, las curvas de Pandeo, esto es repasando lo que habíamos visto en la unidad 2 que les decía en la de estabilidad estructural, ¿sí? Las curvas de Pandeo, entonces, se dibujan la esbeltez, ¿sí? La esbeltez en función de la tensión, de la máxima tensión que puede alcanzar nuestro elemento para una compresión dada, ¿sí? La máxima esbeltez que puede soportar. La norma, el CIRSOC 301 en el capítulo E adopta esta curva de esbeltez, ¿sí? Nosotros habíamos visto distintas curvas, recuerden, por ejemplo, en el Eurocódigo habíamos visto la curva A, B, C y D, eran 4 curvas dependiendo de los perfiles. Yo ya les había mencionado que el CIRSOC de esas 4 en realidad adoptaba una donde algunos perfiles estaban sobredimensionados en una zona y otros perfiles estaban subdimensionados. Pero para facilitar el uso adoptaron una sola curva, que es esta que estamos viendo acá. Y para trabajar más fácilmente, en lugar de en función de la esbeltez, vamos a trabajar en función de la esbeltez reducida, que es lambda C, de la cual ya les había hablado el ingeniero también. Entonces, para la esbeltez que nosotros tengamos de nuestro elemento, según donde caigamos por acá en estas abscisas, determinamos con la ecuación que tenemos de la curva de Pandeo, determinamos cuánto es nuestra tensión, y esa es la máxima tensión que va a poder alcanzar nuestro elemento antes de pandear, ¿sí? En la zona inelástica, que es cuando la esbeltez es pequeña, mientras menor es la esbeltez, mayor es la posibilidad que yo tengo de alcanzar tensiones altas, ¿sí? Si la esbeltez es muy pequeñita, entonces mi elemento directamente no va a pandear y yo voy a poder alcanzar la tensión de fluencia en toda la sección. Ahora, si la esbeltez es más grande, a partir de una esbeltez reducida, límite de 1,5, ya entramos en una zona elástica donde la columna va a pandear antes de alcanzar las tensiones de fluencia y va a pandear con tensiones muy pequeñas, con tensiones elásticas. Por eso se llama la zona elástica. ¿Cómo lo vemos esto en las fórmulas, digamos, que habían estado viendo la clase pasada? Bueno, para secciones compactas y no compactas, la esbeltez reducida la determinamos con esta fórmula, ¿sí? Bueno, acá no hay nada que explicar. En realidad, si yo ya les expliqué en la clase en la unidad 2, en la clase de estabilidad estructural, de dónde salía lambda C. Pero fíjense, bueno, la fórmula que van a aplicar ustedes directamente es esta. Fíjense que estos valores son todas propiedades de los materiales. Y acá tenemos K por L dividido el radio de giro, que esta es la esbeltez, ¿sí? Es la esbeltez mecánica, ¿sí? Bien, entonces este factor K lo sacábamos en función de cuáles eran los vínculos externos que nosotros teníamos en nuestra columna. Y L es la longitud de pandeo. De todas formas ya lo vamos a ver en un ejemplito y lo vamos a ir aplicando para que a ustedes no les queden dudas. Entonces ustedes analizan su elemento, sacan su esbeltez modificada. Estos son datos que surgen del diseño, del diseño general, digamos, de nuestra columna, o sea, cuánto es la luz de cálculo, cuánto es el K, y el radio de giro surge de algún predimensionado que nosotros hagamos, sacamos nuestra esbeltez modificada, y si esa esbeltez modificada es menor a 1,5, vamos a estar en una zona inelástica, quiere decir que vamos a poder alcanzar tensiones inelásticas.
Y si esa esbeltez modificada es mayor a 1,5, entonces vamos a estar en zonas elásticas, ¿sí? La fórmula que definen estas curvas están acá, ¿sí? Para lambda c menor a 1,5, la tensión crítica va a ser igual a 0,658 elevado a la esbeltez reducida, elevado al cuadrado, por la tensión de fluencia, ¿sí? Esto define entonces esta curva. Y cuando la esbeltez es mayor a 1,5, que ya nos encontramos acá en la zona elástica, la tensión crítica, que van a ser tensiones elásticas, la vamos a definir como 0,877 dividido la esbeltez reducida al cuadrado y todo eso multiplicado por la tensión de fluencia. En el caso de que nosotros tengamos secciones esbeltas, clasificadas como esbeltas, las fórmulas son las mismas, pero con la salvedad de que se ven afectadas por este factor Q. Este factor Q es un factor de reducción por pandeo local, ¿sí? ¿Por qué tengo un factor de reducción por pandeo local? Bueno, porque mis secciones son esbeltas. Y si son esbeltas, corren el riesgo de no solo pandear globalmente, sino de pandear localmente. Entonces, para tener en cuenta ese pandeo local, afectamos esas fórmulas por este factor Q, que por supuesto es menor que 1, porque lo que me va a hacer es reducirme acá fíjense en la tensión crítica, si yo multiplico por un factor menor que 1, me reduce esa tensión, entonces lo que estaría yo haciendo es bajando esta curva, ¿sí? O sea, con secciones esbeltas voy a tener tensiones críticas menores que en el caso de secciones compactas o no compactas. Una vez que yo tengo y ya determiné mi tensión crítica, bueno, lo único que tengo que hacer es multiplicar área por tensión y voy a tener un esfuerzo de compresión nominal, ¿sí? Esta sería mi resistencia nominal, que afectada por el factor de reducción de resistencia, que en el caso de compresión es 0,85, vamos a determinar la resistencia de diseño, ¿sí? Finalmente, esta resistencia de diseño, ustedes ya saben que siempre la comparamos con la resistencia última requerida, y si es mayor, o sea, lo que nos aguanta nuestra columna es mayor que lo que nos está solicitando esa columna, entonces verifica, y si no, bueno, no verifica. La esbeltez mínima que vamos a usar por cuestiones de deformación va a ser, o sea, K por L dividido R, el radio de giro mínimo sería, que es la esbeltez, va a ser menor o igual que 200, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a adoptar secciones que tengan esbelteces mayores a 200. No esbelteces reducidas, sino esbelteces, ¿sí? Bien, todo esto hasta acá es un resumen, como les decía, repaso de la clase anterior. Esto es en el diseño a pandeo flexional, ¿sí? Bien. Y nosotros habíamos dicho que el pandeo flexional se podía dar alrededor de dos ejes distintos. Entonces, más o menos como para que se vayan haciendo una idea, acá les he puesto un ejemplo esquemático donde tenemos un pórtico. Tenemos un pórtico que de un lado lo saqué de otro ejemplo, por eso tiene una columna que es reticulada, una cercha reticulada. Todas estas vienen a ser las correas para hacer el cerramiento, y de este lado tiene una columna que vamos a adoptar un perfil, ¿sí? Un perfil cualquiera, la tenemos que diseñar. Entonces, esto es una vista transversal, que pueden ser varios ejes de una nave estructural que se repitan, por ejemplo, del eje A al F. Y si yo veo sobre este eje, si yo hago una vista, digamos, de acá hacia allá, voy a ver o sea, acá vendría la sección transversal del eje A, acá la sección transversal del eje B, y acá estas dos columnas C1, que son estas vistas desde el costado, vistas de derecha a izquierda, hacia allá, vamos a tener una rigidización vertical, ¿sí? De la nave. Entonces, fíjense
que acá abajo yo les he puesto, suponiendo que sea un perfil I el que vamos a usar, un IPN, no es muy común, pero supongamos que vamos a usar eso, vamos a tener las coordenadas locales de esa barra, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy a usar el eje X siempre como eje de mayor momento de inercia y como eje Y el eje de menor momento de inercia. Y acá la tengo dibujada como está posicionada la barra, ¿sí? Entonces acá tengo el alma y acá en los extremos tengo las alas. Así, acá la tengo rebatida, ¿sí? Sería un corte de acá mirando hacia abajo. Y si veo de costado el pórtico, o sea, si lo veo así, para allá, voy a ver esta rigidización vertical y por lo tanto las columnas ahora las voy a ver desde el alma, ¿sí? Si las rebato, las voy a tener en esta posición. ¿Se entiende hasta ahí más o menos cómo es el ejemplo? Para que lo analicemos ahora. ¿O tienen alguna duda? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ahora vemos que tenemos dos situaciones distintas para analizar, ¿sí? Que tenemos que estar atentos. Porque generalmente cuando estudiamos compresión, a ver, Federico me pregunta, ¿se colocan esos tensores T2 porque está en una orientación de baja inercia, profe? Los tensores, estos, en realidad los estoy colocando como rigidización vertical. Eso también lo pueden repasar en la clase de estabilidad estructural, donde recuerden que teníamos la viga de contraviento acá arriba, y esa viga de contraviento descargaba sobre estructuras laterales que eran rigidizaciones verticales. ¿Se acuerdan eso? O sea, estos tensores están puestos por una cuestión de estabilidad global de la estructura, ¿sí? Pero, como vos me dijiste y te diste cuenta, me están sirviendo, ¿sí? Me están sirviendo para restringir la longitud de pandeo, o sea, esta correa de acá, que va al medio. Acá las otras correas no las he dibujado porque son simplemente para sostener la chapa de cerramiento, pero esta correa ya es importante, ¿sí? Esa correa forma parte de este sistema de rigidización y por lo tanto también me está rigidizando la columna, o sea, me está disminuyendo la longitud de pandeo alrededor del eje Y, que es el eje de menor inercia. Entonces, fíjense que yo con cierta picardía he puesto el perfil orientado de tal forma que alrededor del eje de mayor inercia tengo mayor longitud de pandeo y el de menor inercia tiene menor longitud de pandeo. Entonces ahora, yo no sé si les he habilitado acá, espérenme un segundito, les voy a habilitar en la filmina para que ustedes puedan dibujar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién se atreve? Ahí ya les habilité para que puedan dibujar sobre la diapositiva. ¿Quién se atreve a decirme cuál es la longitud de pandeo para pandeo alrededor del eje X? Que sería este el caso, ¿sí? Este que tenemos acá. ¿Quién se atreve a dibujarme cuál es la longitud de pandeo según lo que recuerdan de la clase que vimos de estabilidad estructural y de lo que ustedes ya saben de estabilidad 2? ¿Quién se atreve a dibujar acá la longitud de pandeo? Aprovechen ahora que no les veo la cara y que no hay problema, si no les da vergüenza, no importa si se equivocan, esto es para que todos aprendamos. Así que aprovechen ahora, ahí tienen arriba el lápiz para dibujar o tienen para escribir si necesitan. Entonces, a ver, ¿quién se anima a dibujar sobre la diapositiva cuál es la longitud de pandeo para pandeo alrededor del eje X?
muy bien, perfecto. Esa es la longitud de pandeo. ¿Y qué me pueden decir sobre las condiciones de apoyo? Acá, ¿qué tenemos? Está empotrada abajo. Empotrado y este casi que se une en un punto, entonces podríamos decir, supongamos, si no, Que sería una directamente, articulación. es una Ahí. articulación, ¿sí? Supongamos que ahí vamos a materializar una unión que sea una articulación, ¿bien? Entonces, ¿cuál sería el factor K de esto? Empotrado articulado. Hagan memoria, hagan memoria. Articulado, articulado, ¿cuánto era? Articulado, articulado era la longitud L, digamos, o sea. Claro, K era igual a 1. Ujú. Empotrado, empotrado, ¿cuánto era? Eso, acuérdense que más o menos nos define la longitud de la deformada donde cambiaba. 0,5, perfecto, perfecto Esteban, perfecto Federico. Y empotrado articulado, que sería una situación intermedia, ¿se acuerdan cuánto era? 0,7, perfecto, bien. Entonces, en este caso tenemos una longitud LX de pandeo, que es toda la longitud como me la marcaron, y un K de 0,7, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso si nosotros analizamos en la otra dirección? Ahora estaríamos analizando pandeo alrededor del eje II. ¿Cuánto es ahora? ¿Quién se anima a dibujar cuál es la longitud de pandeo en este caso para esa misma columna? Perfecto, esa es la longitud de pandeo. Y acá esto trabaja como si fuera un reticulado. Recordemos que la hipótesis de los reticulados es que todas las uniones son articuladas. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el K? 1. Ajá. Entonces, fíjense, ahora acá se los paso en limpio, como ustedes me dijeron. Acá vemos la deformada, empotrado, ve que sale paralelo a la columna y después se abre, y articulado, ¿sí? Acá está articulado, lo podemos ver por la deformación. Y el K entonces nos los definía entre puntos de inflexión, como si, que sería asimilar a un articulado articulado que va desde acá hasta acá. Y eso es más o menos un 0,7. Acá lo tenemos, como ustedes me dijeron, un 0,7 de la longitud de pandeo, que es LX, ¿sí? Entonces, acá, bueno, y en este caso, veámoslo acá en este caso, también como ustedes me dijeron, la longitud de pandeo es LI, va a ser esta o esta. Si es que son distintas, voy a tomar la que sea más larga, porque va a ser la más desfavorable. Si son iguales es lo mismo, LI. Y como es articulado, articulado, la deformada para pandeo alrededor del eje I, que es el de menor inercia, va a tener esta formita así, y como ustedes me dijeron, el K es igual a 1. Entonces, vean acá qué está pasando. Para una misma columna que está en dos situaciones distintas, según los ejes que yo la analice, voy a tener dos esbelteces. Lambda X, que va a ser el KX, que lo tengo acá, por LX, que es la longitud de esta, dividido el radio de giro alrededor del eje X, que es el radio de giro de mayor inercia, y por otro lado voy a tener una esbeltez para el eje Y, o sea, cuando tenga pandeo alrededor del eje Y, que va a ser el KI, que saqué, que es 1, 1, por la longitud LI, que es esta, dividido el radio de giro alrededor del eje Y, alrededor de este eje que es el menor radio de giro, ¿sí? Entonces yo a priori, salvo que la columna esté en la misma situación en las dos direcciones, a priori yo no puedo saber en qué dirección va a pandear la columna, ¿sí? Hasta que yo no determine las esbelteces que tengo.
Bien. ¿Y en cuál de las dos direcciones va a pandear? ¿En la que tenga mayor esbeltez o en la que tenga menor esbeltez? ¿En qué dirección va a pandear? ¿En cuál de estas dos? En la que tenga mayor esbeltez, exactamente, porque si nosotros inclusive lo vemos acá, a mayor esbeltez, menor tensión menor tensión crítica voy a tener y va a pandear antes de llegar a la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, de estas dos esbelteces que yo tengo que elegir la menor, ¿sí? La menor de estas dos, porque va a ser la situación más desfavorable. Entonces, ya determinando mi esbeltez haciendo este análisis, yo puedo sacar la esbeltez modificada, porque no es otra cosa que esto, que son todas constantes que conocemos, por la esbeltez, la menor de estas dos esbelteces, ¿sí? Que es el K por L dividido el radio de giro, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden adoptar directamente acá la que tenga el menor radio de giro, ¿sí? Porque eso depende de las condiciones de vínculo en cada dirección y de las longitudes. Por eso les he hecho este ejemplo, para que no se les pase ese análisis. Entonces, acá estamos ya analizando el pandeo flexional alrededor de los dos ejes, ya lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? No es que lo vamos a tener en cuenta para uno por un lado y para el otro por otro lado, digamos, ¿sí? Estamos teniendo en cuenta el pandeo en las dos direcciones. Y vamos a analizar la más desfavorable. Entonces, veamos cuál es el procedimiento. Si yo tengo esa columna y no tengo ni la menor idea de qué perfil adoptar, para qué perfil voy a usar, digamos, que me verifique, tengo dos opciones. O adopto uno a ojo, el que me parezca, y lo verifico y ahí me fijo si me da muy sobrado, bueno, adopto un perfil más chico o de menor espesor, no sé. O hago un predimensionado que me oriente más o menos en qué tipo de perfil necesito yo. Entonces, ¿cómo sería un predimensionado? Para empezar, podemos partir de esta restricción que nosotros teníamos, que la esbeltez no puede ser mayor que 200, ¿sí? Entonces, podemos adoptar una esbeltez de 200 o menor, como para empezar a predimensionar, ¿sí? Si yo adopto esa esbeltez, bueno, despejando de la ecuación de esbeltez, puedo obtener un radio de giro mínimo necesario, digamos, como para tener una idea de qué perfil usar, ¿sí? Bueno, con eso ya tengo una idea. Acá como van a tener un K en X y un L en X y después un K en Y y un L en Y, bueno, pueden, como para tener una idea, adoptar un radio de giro mínimo en X y un radio de giro mínimo necesario en Y, ¿sí? Una vez que ustedes ya tienen eso, guardan esa información ahí y después van a buscar un perfil que cumpla con esas condiciones. Por otro lado, determino la esbeltez reducida, ¿sí? ¿Cómo la determino? Bueno, esto ya lo adopté. Puedo adoptar 200 o menos. Si ustedes adoptan más o menos, creo que 120, van a tener una esbeltez reducida menor a 1,5, ¿sí? O sea, estarían del lado de la izquierda de la curva de pandeo. Pero pueden adoptar 200 también para empezar, no hay problema. Y si no les verifica, después ponen un perfil un poquito más grande. Entonces, sacan la esbeltez reducida. Suponemos que vamos a adoptar, o directamente también lo podemos poner como condición de proyecto, que vamos a usar perfiles de sección compacta o no compacta, es decir, que Q, que era el factor de reducción por pandeo local, en ese caso sería 1, ¿sí? Y determino la tensión crítica, ¿sí? O sea, si Q es 1, directamente uso estas fórmulas en las cuales no está involucrado Q. Bueno, si en función si la esbeltez reducida me da menor que 1,5, mayor que 1,5, saco mi tensión crítica
Y no es otra cosa que la tensión crítica, o sea, esto todavía no sabemos qué área de perfil vamos a adoptar, porque eso es lo que estamos predimensionando. Pero sabemos que la resistencia de diseño es igual al factor de reducción de resistencia por el área bruta por la tensión crítica. Y sabemos, o sea, es nuestra condición, digamos, para que verifique, que la resistencia de diseño tiene que ser mayor que la resistencia requerida o última, ¿sí? Entonces, de acá podríamos despejar un área necesaria, ¿sí? Fíjense, si yo paso esta tensión crítica y este factor de reducción a dividir acá, entonces puedo sacar un área necesaria para mi columna que tiene que ser mayor que PU, que es mi resistencia requerida, dividido el factor de reducción por la tensión crítica, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo? Ahora tengo un área necesaria de dato y además tengo un radio de giro mínimo que tengo que adoptar, ¿sí? Si yo voy a trabajar con perfiles laminados, pues porque ya, laminados sí sería normalizados, que ya sabemos que los normalizados son todos compactos o no compactos, yo he adoptado acá mi Q igual a 1, entonces yo me voy directamente a las tablas de IP, bueno, el IPN no se los recomiendo mucho para columnas, pero hay un IPB creo que es más ancho, de alas más anchas, entonces el momento de inercia respecto de ambos ejes es más parecido. O me puedo ir, bueno, a dos perfiles U, pueden ser dos perfiles normales U unidos, soldados en sus alas. En ese caso, bueno, no voy a poder sacar las propiedades directamente de la tabla, pero sacar el área es multiplicar por 2 el área de un perfil. Y el radio de giro mínimo, bueno, también ya saben, sacar el radio de giro de una sección compuesta, ¿sí? Entonces, con estos datos que yo tengo, elijo el perfil que voy a usar, o mi sección compuesta, y ya tengo un predimensionado, ¿sí? Tengo un predimensionado. Ya tengo una idea, digamos, de qué perfil me va a verificar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo el perfil, lo que tengo que hacer es verificarlo realmente. No me puedo conformar con el predimensionado. Entonces, como yo les decía, o propongo un perfil cualquiera y veo que sale, o lo predimensiono. El tema es que yo ya empiezo para mi verificación con una sección adoptada, ¿sí? Como les decía, puede ser una sección compuesta. ¿Hasta acá se entiende o hay alguna duda? ¿Hasta ahora bien? Bueno, perfecto. Entonces, yo acá ya para la verificación empiezo con una sección, que ya sea la predimensioné o la propuse y voy a ver si funciona. Entonces, lo que voy a necesitar las propiedades de la sección, por lo tanto, lo primero que hago es, si es una sección de tabla, voy a la tabla y saco lo que necesito, el área, el radio de giro. Y si es una sección compuesta, bueno, la voy a tener que calcular. Después me cercioro de que mi sección sea compacta o no compacta. En realidad la tengo que clasificar, ¿sí? Porque puede ser que en lugar de trabajar con una sección normalizada de tabla, yo quiera armar una columna con chapas, ¿sí? A medida. En ese caso tengo que cerciorarme sí o sí si la sección es compacta, no compacta o esbelta. Esto ya lo habíamos visto, recuerden en la tabla B5 creo que era, bueno, acá les he puesto, está en el capítulo B del CIRSOC o en el capítulo 5 del Troglia. ¿Se acuerdan de la clasificación? Eso era en función de la esbeltez de las alas y del alma. Bien. Entonces ustedes la clasifican. Si la sección es compacta y no compacta, directamente, entonces ahora sí sacamos la verdadera esbeltez reducida con los datos del perfil que nosotros hemos adoptado. Recuerden que acá tienen que usar la menor esbeltez de las dos direcciones. Sacan la tensión crítica
Después la tensión crítica la multiplican por el área del perfil que ustedes adoptaron y por el factor de reducción de resistencia, y ahí van a tener su resistencia de diseño que la comparan con su resistencia última o requerida. Si es mayor, verifica. Y si no, tengo que adoptar una sección un poquito más grande, ¿sí? O de mayor área o de mayor radio de giro en la dirección claro, en la dirección donde me está dando menor esbeltez. Y con esto, digamos, una vez que verifican, ya terminaron con el diseño del pandeo flexional, con la verificación, ¿sí? ¿Cuál era el otro estado límite último que teníamos, además del pandeo flexional? Para secciones simétricas, ¿no? Porque, como les decía, en columnas generalmente se usan secciones simétricas. ¿Cuál es el otro estado límite? Teníamos pandeo flexional alrededor del eje X, pandeo flexional alrededor del eje Y, que los hemos diseñado los dos al mismo tiempo, y después, ¿cuál era el otro estado límite que teníamos para secciones doblemente simétricas? Torsión pura, ¿sí? Pandeo, perdón, antes de eso, bueno, sí, el otro que tenemos es el de pandeo torsional puro. Bien. Federico me pregunta, perdón, profe, dijo que se usaba la mayor esbeltez lambda C. Sí, se usa la mayor, porque si vos te fijás acá, la mayor esbeltez, veámoslo en la curva, mientras mayor sea la esbeltez, menor te va a dar la tensión crítica, ¿sí? O sea, que de las dos direcciones, la más desfavorable es la que tenga la mayor esbeltez, ¿sí? ¿Se entiende? Es la que nos va a dar menos resistencia. Bien. Bueno, esto hasta acá, antes de pasar a la torsión, me estaba olvidando. Todo esto que habíamos visto era para, hasta acá, perdón, era para secciones compactas o no compactas. Bien, ¿qué pasa si las secciones son esbeltas? Ya entraba en juego ese factor Q, que era el de reducción por pandeo local, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí se complica un poquito el procedimiento, porque tenemos que resolver el problema por tanteos, ¿sí? El problema es cómo determinamos ese factor Q, de ahí surge todo el problema. Entonces, suponemos entonces que clasificamos la sección y ahora nos dice, estamos haciendo una sección armada que la estamos fabricando nosotros, entonces resultó que es una sección esbelta. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros necesitamos, para determinar la tensión crítica, como les había dicho, ese factor de reducción por pandeo local. Ese factor de reducción por pandeo local está compuesto por dos factores de reducción. Uno, que es el que obtenemos para elementos no rigidizados. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos no rigidizados, por ejemplo, de un perfil I? ¿Cuáles son los elementos no rigidizados de un perfil I? Recuerden que cuando nosotros clasificábamos las secciones, perfecto, Francesco. Cuando nosotros clasificábamos las secciones en la tabla B5, yo les mostré que teníamos la primera parte que era para elementos no rigidizados y la segunda parte para elementos rigidizados. Inclusive yo se los había pintado en un perfil I para que los distinguiera rápidamente. ¿Se acuerdan? ¿El resto de los chicos se acuerdan? El resto más o menos parece. Bueno, María se acuerda por suerte. Bien, perfecto. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades. O que pandeen localmente nuestros elementos no rigidizados,
o que pandeen nuestros elementos rigidizados. ¿Cuáles son los elementos rigidizados? Bueno, son, por ejemplo, el alma de un perfilí, porque tiene, al tener las alas en los dos extremos, le está restringiendo, digamos, es como si estuviera bien potrado, por así decirlo, le está restringiendo el pandeo. ¿Y qué, se acuerdan qué ventaja tenían los elementos rigidizados respecto de los no rigidizados cuando hablábamos de pandeo local? ¿Qué les parece a ustedes que un elemento rigidizado se va a comportar mejor al pandeo local o peor? Mejor, ¿sí? Mejor. Yo les había mostrado eso, de que los elementos rigidizados incluso tenían una sobreresistencia, le llamábamos, o sea, no es que pandeaban con la tensión elástica crítica, sino que tenían una pequeña sobreresistencia, porque al estar rigidizado, era como, por decirlo así, como si estuvieran empotrados, entonces eso impedía un poco el pandeo, entonces permitía cargar un poquito más, digamos, tenían como una sobreresistencia, ¿sí? Bien, esa sobreresistencia, para tenerla en cuenta como era media complicada de evaluar, lo que hacíamos es que, por ejemplo, supongamos esta sección tubo que yo tengo acá, por ejemplo, en lugar de considerar que toda esta sección va a llegar a la tensión de pandeo, considerábamos, tenía una variación algo así, a ver si eso les ayuda a acordarse, a ver si me sale el dibujo. Tenía una variación de tensiones que era, bueno, me salió casi cero ahí, pero a ver, la vamos a mover un poquito para arriba. Así. Bien, entonces tenía una variación de tensiones que tenía una forma así, no sé si se acuerdan cuando veíamos las placas, ¿sí? Donde los extremos que están rigidizados, este justamente es un elemento rigidizado porque acá tiene las dos almas que también le restringen, digamos, el pandeo. Entonces, en esos extremos alcanzaba unas tensiones que podían ser la tensión de fluencia, acá y acá, ¿se acuerdan? Entonces yo lo que hacía en realidad era trabajar con un ancho efectivo, que iba desde ahí hasta ahí, supongamos, y suponía que ese ancho efectivo era el que, o sea, desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá, entonces yo con esa sección podía alcanzar la tensión de fluencia en algunos casos en esos extremos, entonces para sacar una fuerza, digamos, yo multiplicaba el área, pero tomando este ancho por la tensión, y de ahí surgía mi sobreresistencia. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en el capítulo ese que yo les mencionaba de estabilidad estructural. ¿Se acuerdan o no? Y si no se acuerdan, ¿lo entienden por lo menos lo que les acabo de explicar? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, en este caso de elementos rigidizados íbamos a trabajar con ese ancho efectivo BE. Entonces, para determinar este factor de reducción de elementos rigidizados, yo necesito determinar ese ancho BE, que es el ancho, es un ancho efectivo, el cual me permite determinar cuál es la máxima tensión que va a alcanzar ese elemento rigidizado sin pandear. El problema es que es medio complicado de determinar y yo a priori no puedo saber cuánto vale porque eso depende de las tensiones que yo lance acá. Y de ahí es de donde surge este procedimiento por tanteo. Para determinar este QS, que es el de elementos no rigidizados, no hay ningún problema. Ustedes van a encontrar en la norma, acá les he puesto,
en el apéndice del capítulo B, en el CIRSOC 301, van a encontrar toda la explicación respecto de la verificación cuando es la sección esbelta, pero bueno, y ahí mismo, en ese capítulo, van a encontrar cuánto valen los factores QS para cada uno de los perfiles, ¿sí? Y están vinculados con los casos de la tabla B5, o sea, les va a decir para el caso 1, 3 y 5, por ejemplo, que ustedes ya pueden fijarse en la tabla qué casos son. El factor QS vale, y ahí les pone la fórmula. Y eso, y lo único, todas las fórmulas para sacar el QS dependen del B, por ejemplo, este B, bueno, esto sería para no rigidizados, ¿no? Pero el B de la tabla, el B que corresponde a la tabla, dividido el espesor, ¿sí? O sea, con el QS no hay ningún problema. Y ahora con el QA, sí, porque ya depende de este ancho efectivo, como les decía. Entonces, vamos a trabajar por tanteo y vamos a empezar proponiendo un QA, porque como no sé cuánto vale, y por ejemplo, podrían proponer 0,85 para empezar, ¿sí? Entonces, determinan cuánto vale Q, Q va a valer QS, que lo determinan de la tabla. Va a aparecer siempre y cuando ustedes tengan elementos no rigidizados en el perfil. Por ejemplo, un perfil como que tiene todos son elementos rigidizados, entonces en este caso QS va a valer 1, ¿sí? O en el caso de que ustedes tuvieran elementos no rigidizados, pero que son compactos o no compactos, bueno, QS en ese caso también va a valer 1. Solamente va a tomar un valor distinto de 1 si es que yo en el perfil, en la sección tengo un elemento no rigidizado, esbelto, ¿sí? Y QA, bueno, voy a poner el valor que estoy suponiendo, puedo empezar con 0,85 como les decía, y con eso saco un Q tentativo, como para empezar a trabajar. Una vez que tengo el Q, ya esta parte ya la sabemos, determinamos las esbelteces lambda CX y lambda CI. La menor de estas dos, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? La mayor de estas dos, la usamos para determinar la esbeltez reducida, ¿sí? Y ahora determinamos la tensión crítica, pero teniendo en cuenta el factor Q que hemos determinado y supuesto acá, ¿sí? Entonces ahora va a ser si la raíz de Q por la esbeltez reducida es menor que 1,5, determinamos la tensión crítica así, y si la raíz de Q por la esbeltez reducida es mayor que 1,5, determinamos así, que acá fíjense que no influye el pandeo local porque gobierna el pandeo global de la barra, ¿sí? Bien, pero hasta ahora estamos trabajando con este Q que está supuesto, ¿no? No es el verdadero. Entonces ahora, con esa información ya podemos determinar nuestro ancho efectivo, que yo les había dicho acá, que es la suma de este pedacito más este pedacito. ¿Por qué? Porque ese ancho efectivo, bueno, esta fórmula que les he puesto acá es específicamente para esta sección tubo, ¿sí? Y el ancho efectivo, fíjense que está en función de B y de T, que ya lo sabemos, B y T, eso lo tenemos de dato, pero el problema es que estaba en función de esta tensión, que es una tensión elástica, que es igual al factor de reducción por compresión por la tensión crítica. Por eso yo necesitaba suponer un Q para sacar esta tensión crítica, ¿sí? Para poder sacar esta tensión elástica y poder sacar el ancho efectivo. Bien, entonces yo ahora comparo. Este ancho efectivo, fíjense, porque es el ancho donde yo tengo las mayores tensiones en mi elemento, nunca puede ser mayor que el ancho total, porque el ancho total es la máxima sección que yo tengo de ese elemento, ¿sí?
Entonces yo me fijo que ese ancho efectivo sea menor que el ancho total. Si llegara a ser mayor por alguna cuestión, no sé, entonces adopto directamente el ancho total, ¿sí? Y determino, ahora sí voy a determinar mi QA, porque mi QA es el área efectiva. El área efectiva es el área que yo deduzco o que yo calculo teniendo en cuenta ese ancho efectivo. No todo el ancho, sino solamente el ancho efectivo, ¿sí? Y acá la tienen la fórmula. Si quieren, el área efectiva es igual al área total menos la sumatoria de, fíjense cómo es B menos BE por T, el ancho total menos el ancho efectivo, les quedaría esta área de acá del medio, sería así, sería la que no tenemos en cuenta. Entonces, si al área total le restamos el área que no tenemos en cuenta, nos queda el área debido al ancho efectivo, ¿sí? Nos queda esta otra área, donde vamos a alcanzar las tensiones máximas antes del pandeo local. Bueno, teniendo el área efectiva ya puedo sacar el QA, que es el área efectiva dividido el área bruta, y ahora la puedo comparar, esta QA que calculé, la comparo con la que yo propuse, ¿sí? Entonces, ese factor de reducción por pandeo local lo comparo con el que yo propuse. Si tengo suerte van a coincidir y entonces ya tengo el problema resuelto, porque esta sería la tensión crítica que tengo que usar para determinar mi resistencia de diseño. Pero lo más probable es que no coincidan, y entonces tengo que repetir el procedimiento. En lugar de empezar entonces con un QA propuesto, empiezo con este QA que acabo de calcular y vuelvo acá al punto 5, ¿sí? Entonces con ese nuevo QA saco mi Q, que es mi factor de reducción por pandeo local. Determino acá otra vez la esbeltez reducida, la tensión crítica. Otra vez determino, me fijo si mi BE es menor que el B. Bueno, seguramente sí, cada vez va a ser menor. Determino otra vez mi QA, vuelvo a comparar y repito el procedimiento hasta que el BE de la iteración I más 1, por así decirlo, de la última iteración que hice, sea aproximadamente igual al ancho efectivo de la iteración anterior, ¿sí? Cuando llego a esto, a que son más o menos parecidos, entonces es cuando ya he determinado cuánto vale mi tensión crítica para una sección esbelta. Y una vez que tengo mi tensión crítica, ya lo que sigue es lo mismo, ¿no es cierto? Determino la resistencia nominal, determino la resistencia de diseño y la comparo con la resistencia última. Y este 41 no sé de dónde salió, pero bueno, y la comparo con mi resistencia última. Si la resistencia de diseño es mayor que la última, entonces la sección verifica, ¿sí? Pueden ver un ejemplo de esto en la parte de ejemplos del el ejemplo 10. Tiene un lindo ejemplito con 3 secciones distintas, ¿sí? Y como les decía, todos estos factores y esas fórmulas la pueden ver ahí en el apéndice del capítulo B en el CIRSOC 301. Bien, bueno, hasta ahí ya hemos entonces diseñado tanto secciones esbeltas como compactas o no compactas. Y ahora nos quedaría verificar el pandeo torsional puro, ¿sí? Y la única diferencia, en este caso, es cómo se determina la esbeltez modificada. Es la única diferencia, que la esbeltez modificada es igual a la esbeltez de Euler, en realidad, no, la esbeltez elástica, que es igual a la tensión de fluencia dividido la tensión elástica. Y esa tensión elástica tiene en cuenta todas las propiedades a torsión de la sección, ¿sí? Fíjense acá, bueno, este es el momento de inercia respecto del eje X, el momento de inercia respecto del eje Y, pi, bueno, el módulo de elasticidad, pero acá aparece el módulo de alabeo, que recordemos que eso es de torsión. Las secciones que pueden alabear son
las secciones que no son cerradas, sino más bien las secciones abiertas. Y en el Trolley, en el capítulo 6, ahí en la página 192, tienen las fórmulas para determinar algunos módulos de alabeo de algunas secciones, ¿sí? Después tienen el módulo de elasticidad transversal G, este es de corte, como la torsión tiene un mecanismo de corte, bueno, por eso entra en juego. Por el módulo de torsión de la sección, que esa también es una propiedad de la sección, al igual que el módulo de alabeo, J, y también la pueden determinar, ahí tienen fórmulas en el Trolley, en el capítulo 6, en la página 188, para determinar el módulo de torsión de alguna sección. Después LT es la longitud no riostrada para torsión, ¿sí? Es parecido a lo que veíamos para pandeo flexional, pero referido a torsión. Y KZ también, que es el factor de longitud efectiva a torsión, ¿sí? O sea que a partir de acá, una vez que determinamos la esbeltez reducida, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Ya sea si tenemos secciones compactas o no compactas, ya con la esbeltez reducida, entro a esta fórmula y determino mi resistencia de diseño, o si llegara a ser compacta, bueno, tengo que hacer este procedimiento iterativo que les expliqué recién, y es lo mismo, digamos, llego a determinar la tensión crítica, con la tensión crítica determino la resistencia de diseño y comparo para ver si verifica. Bueno, eso es más o menos el repaso que yo les había preparado para compresión. Y había hecho un ejemplito. ¿Cómo van hasta acá? ¿Se entiende lo que hemos visto? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aprovechar para consultar? ¿Todo bien? Bueno, ahí yo les puedo compartir. No sé, no creo que me deje compartir en simultáneo. A ver. Les quiero compartir, hice un ejemplito, bueno, hasta donde llegué. ¿Por qué no lo encuentro acá? A ver, vamos a compartir pantalla entonces. Bueno. Tengo que dejar de compartir este primero. Bueno. Ahora les voy a mostrar acá. Ahí se ve. Voy a poner así para poder ver el chat. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, les comento, si a ustedes les interesa, este programa es el SMAT, es un programa gratuito que yo les puse ya el año pasado el link para instalarlo ahí en la plataforma, mano derecha, si ustedes se fijan, está el link. Y es parecido al MatCat, si alguien lo ha usado, ¿sí? Nada más que es gratuito, así que esa ventaja tiene. Bueno, supongamos que vamos a trabajar con la columna del ejemplo que les mostré, y vamos a hacer el diseño a pandeo flexional. ¿Se ve el mouse, no es cierto? ¿Se ve ahí si muevo el mouse? ¿Sí? Bien. Vamos a diseñar la pandeo flexional como para que hagamos un ejemplo. Y supongamos que la solicitación requerida es NU igual a 350 kilonewton, perdón. Bueno, esto ustedes ya lo saben cómo determinarlo, me imagino que han estado trabajando en la práctica, tienen que cargar la estructura y fijarse cuál es su esfuerzo normal máximo, ¿no? Para diseñar. Entonces, como yo les había dicho, o predimensiono o propongo una sección. Bueno, como ahora no tenemos mucho tiempo, yo directamente les propongo una sección.
les propongo una sección tubo, que es un tubo estructural de 110 por 110 por 4 milímetros. Eso quiere decir que tiene 110 de lado, 110 de altura y 4 milímetros de espesor. Las propiedades de la sección, esta la pueden ver ahí en la tabla. El CIRSOC, no sé si han visto que tiene un compendio de tablas de perfiles. Entonces puedo determinar, o si no también puedo determinar cuál es el área bruta y cuál es el radio de giro mínimo. En este caso, el radio de giro es igual en las dos direcciones, tanto en X como en Y, así que es mi radio de giro, simplemente. Entonces, lo que hago primero es clasificar la sección. Esta sección no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempo, ustedes ya lo saben hacer, entran en la tabla, y esta sección es compacta o no compacta, ¿sí? O sea que no tiene elementos esbeltos. Entonces ahora lo que voy a hacer es determinar la esbeltez y la esbeltez reducida. Entonces no sé si recuerdan, habíamos dicho que K para pandeo alrededor del eje X era igual a 0,7, ¿sí? Y supongamos que la luz, esa luz para pandeo alrededor del eje X que estuvimos viendo en el croquis que yo les hice, es de 7 metros, ¿sí? Entonces esto es para pandeo alrededor del eje X. Después, si quieren, yo les dejo la diapositiva para que lo vayan tomando apunte. Y el KI, habíamos dicho que era igual a 1, porque estaba articulado. Y el LI, supongamos que es de la mitad del LX, porque estaba riostrado a la mitad, 3,5 metros, ¿sí? Acá cuando no les toma en azul la unidad, no la toma como unidad. Lo bueno que tiene este programa es que facilita la conversión de unidades, porque uno no se tiene que estar preocupando, lo hace directamente solo. Bien, entonces determino la esbeltez y la esbeltez reducida. ¿Cuál era la fórmula de la esbeltez? Esto me quedó acá. ¿Cuál era la fórmula de la esbeltez? A ver, así ya vamos practicando un poco. Vamos acá. ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula de la esbeltez? A ver. Vamos, chicos. Eso ya lo tienen que saber de estabilidad. K por L dividido el radio de giro. Perfecto. Entonces, acá vamos a tener, para la dirección en X, ¿sí? Vamos a tener el KX. Esto lo pueden trabajar como una calculadora, para el que no lo conoce, o lo pueden trabajar poniendo los números directamente. Lo voy a hacer de las dos formas para sacar las dos esbelteces, así ven cómo es. Entonces yo voy a poner K por X por LX dividido el radio de giro mínimo, porque como habíamos dicho, es el mismo radio de giro en las dos direcciones, ¿sí? Fíjense, yo ahí pongo la fórmula, y como acá ya tengo definido cuánto vale KX, LX y cuánto vale el radio de giro mínimo, directamente pongo igual, y ahí me da el resultado, ¿sí? Me combina las unidades, todo. O lo puedo trabajar manualmente, que sería poniendo los números, sería el KI, que es 1, por el LI, que es 3,5 metros, dividido el radio de giro mínimo, que es 4.239 centímetros, ¿sí? Y acá pongo igual y me da el resultado, ¿sí? Entonces ya tengo la esbeltez en X y la esbeltez en Y. Entonces ahora, ¿cuál de las dos esbelteces tengo que usar?
¿Cuál uso? ¿Lambda X o lambda I para determinar la esbeltez reducida? La más grande. Entonces acá, esto lo voy a usar, lo voy a copiar acá y lo voy a reemplazar, porque no tengo definido la tensión de fluencia. O directamente, si quieren, lo hacemos definiéndola. Voy a poner acá para definir. Lo que tienen que tener cuidado es que lo que definen tiene que estar arriba. Son 235 megapascales. Y el módulo de elasticidad son 200 megapascales. Entonces, acá tengo que usar lambda X, ¿sí? Entonces, acá pongo igual y me da 1,26. Bien, entonces me está dando menor que 1,5, ¿sí? Entonces, si el lambda C era acá, si la esbeltez reducida me daba menor o igual a 1,5, yo tenía que sacar la tensión crítica con esta fórmula, ¿sí? Entonces acá, como ya tengo definida la esbeltez reducida, que es esta, y tengo definida la tensión de fluencia acá, directamente le puedo poner igual. Me lo dio en pascales, pero yo lo quiero en megapascales, así que le cambio la unidad. Me da 120,75 megapascales, ¿sí? Esa es mi tensión crítica. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es determinar mi tensión de mi resistencia de diseño, que es igual a la resistencia nominal que tengo acá multiplicada por el factor de reducción. El área bruta ya la tengo definida acá, ¿sí? Y la tensión crítica la tengo acá, entonces lo único que me falta definir es este factor de reducción, que para compresión es igual a 0,85, ¿sí? Entonces ahí tengo, voy a pasar a kilonewton, ahí tengo cuánto es mi resistencia de diseño. Es de 270,22 kilonewton. Ahora yo me fijo si mi, acá debería decir PD, si mi resistencia de diseño es mayor que mi resistencia última, entonces verifica. Y en este caso, ¿qué pasó? ¿Verifica o no verifica? Es menor, entonces no verifica, ¿sí? En este caso, no verifica, ¿sí? Entonces lo que yo tendría que hacer acá es adoptar otra sección. Puedo aumentar el espesor del perfil estructural y volver a calcular, ¿sí? Lo que tiene de bueno usar este programita, que ustedes acá cambian la sección, cambian el radio de giro mínimo y el resto se calcula todo solo. Bueno, lo vamos a guardar. ¿Se entendió entonces el ejemplo? ¿Ya saben bien cómo se diseña compresión? ¿Sí? Yo lo puedo subir, no hay problema, ¿sí? Para usar el SMAT, como les dije, ya lo tienen en la plataforma, a mano derecha. Fíjense que a mano derecha tienen, creo que se llaman bloques. A ver, ya mismo, mira, como te estoy compartiendo la pantalla, voy a intentar ir ahí a la plataforma. No sé si ahí se ve. En construcciones metálicas y de madera, fíjense acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bien. Acá, fíjense, acá tienen reglamento CIRSOC y acá tienen el link para entrar al drive donde están todos los reglamentos, no solamente los de metálica, sino que están todos. Y acá abajito tienen el link también para entrar al SMAT Studio, ¿sí? Si lo quieren probar y usar, no hay ningún problema. Eso les va a facilitar para hacer las cuentas. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿Dónde estábamos acá?
No creo. No creo que el SMAT abra los... No he probado porque hace mucho que no tengo el MatCat, pero no creo que los abra, Simón, porque son dos programas distintos y uno es pago y el otro es gratuito, entonces dudo mucho, pero podrías probar, digamos, si tenés el SMAT, perdón, si tenés el MatCat, bájate el SMAT y podrías probar. Bueno, hasta acá igual son iguales, ¿no? O sea, si tenés el MatCat, usalo el MatCat. Yo les recomiendo el SMAT porque es gratuito. Hasta acá vimos todo lo que era el repaso a flexión y más o menos el procedimiento para el diseño, ¿sí? Espero que Uy, algo se cayó. Espero que les haya quedado claro y que no tengan ninguna duda. Y ahora vamos a ver este tema que es cortito, en realidad es una partecita del capítulo 9, que está relacionado con el capítulo de flexión, ¿sí? Y es para solicitaciones combinadas. Es para el caso de flexión disimétrica con y sin torsión. ¿Y en qué casos teníamos flexión disimétrica? ¿Qué le llamamos flexión disimétrica? O por lo menos acá en el Troglia. A ver, a la oblicua, exactamente. Y acá les he puesto esta foto precisamente porque las correas, como las pueden ver acá, al estar inclinadas, son los elementos que están solicitados a flexión disimétrica, ¿sí? Y veamos algo que ya habíamos mencionado, pero hagamos un repaso y profundicemos un poco. En el caso que nosotros entonces tengamos una carga que coincide con un eje de simetría y además pasa, o con un eje principal, y además pasa por el centro de corte, entonces vamos a tener únicamente flexión simple alrededor del eje perpendicular, ¿no es cierto? Si en cambio esa carga pasa por el centro de corte, pero no coincide con ninguno de los ejes principales de inercia, bueno, entonces en ese caso esta carga la podemos descomponer en dos direcciones y vamos a estar en presencia de flexión disimétrica u oblicua. Pero además hay una tercera posibilidad, y es que no solamente no coincida con los ejes principales de inercia, sino que además tenga una excentricidad respecto del centro de corte, como es este caso, o si bien este perfil no está inclinado, pero el centro de corte del perfil C está fuera del perfil y por lo tanto también aparece esa excentricidad. Bueno, en ese caso no solamente vamos a tener flexión disimétrica o no, según estas dos opciones, sino que también vamos a tener torsión, ¿sí? Esa torsión es más fácil evitarla que calcularla, ¿sí? Es menos trabajo. Y ahora vamos a ver cómo podríamos evitarla. Entonces, si nosotros lo vemos paso por paso, acá les he hecho esto es una correa que está apoyada sobre alguna viga, donde tenemos los dos ejes principales de inercia. Es una correa que es una sección tubo rectangular, y el centro de corte se encuentra en la intersección de los dos ejes principales de inercia. Entonces, generalmente nosotros cuando ponemos la chapa acá arriba, la chapa se la atornilla con tornillos autoperforantes a las correas, pero se lo hace en la mitad del alma, perdón, ¿sí? En la mitad del alma, porque si no sería muy incómodo hacerlo de otra forma y menos en diagonal. Entonces, se lo hace en la mitad del alma para que el tornillo agarre bien. Y entonces, las cargas gravitatorias que provienen de la chapa se encuentran a una distancia E del centro de corte, y ahí es donde aparecen nuestras correas. Entonces,
aparece la torsión. ¿Por qué? Porque si yo quiero desplazar esta carga a este eje para que pase por el centro de corte, bueno, la desplazo la carga y me aparece un momento torsor que es P por la excentricidad, o sea, mi carga gravitatoria por la excentricidad. Y una vez que la tengo en el centro de corte, bueno, ahí ya veo que no coincide con ninguno de mis ejes principales, entonces la tengo que descomponer en una componente en el eje Y y una componente en el eje X, ¿sí? Entonces voy a tener momento alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y, momento flector, y además voy a tener un momento torsor alrededor de mi centro de corte, ¿sí? Bueno, esas componentes no es otra cosa que P por el coseno de alfa, me da la componente que me da Px, esta, le he puesto Px porque a pesar de que está en el eje Y, me produce momento alrededor del eje X, ¿sí? Y Pi va a ser P por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma con la horizontal, Pi porque produce momento alrededor del eje Y, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahí es conceptual. Veamos cómo tenemos en cuenta en el diseño cuando tenemos únicamente flexión disimétrica, ¿sí? Entonces, supongamos que solamente tenemos estas cargas, y supongamos que estas cargas son últimas o requeridas. Tenemos estas cargas y que están aplicadas en el centro de corte. Entonces, como ya vieron en estabilidad, digamos, esto no es otra cosa que una combinación de tensiones. O sea, para saber cuál es el punto que falla, ¿sí? Si yo analizo en régimen elástico, tendría que buscar cuál de estos puntos es el que tiene la mayor tensión normal. ¿Cómo lo hago? Esta carga, que me va a producir momento alrededor del eje X, me va a producir tracción, lo he puesto en el mismo color para que no se confundan, tracción acá abajo, o sea, tracción en toda la parte de abajo, y compresión en esta parte de arriba, ¿sí? Por la dirección que tiene la carga. Y esta carga, que me produce momento alrededor del eje Y, ¿sí? Me va a producir tracción acá, o sea, en toda esta zona me va a producir tensiones de tracción, y en esta zona superior me va a producir tensiones de compresión. Por lo tanto, si yo analizo un punto en este cuadrante, voy a tener tensiones de compresión por el momento alrededor del eje X y por el momento alrededor del eje Y, ¿sí? En esta se suman y se restan, así que estos dos cuadrantes mucho no me interesan, y acá se me va a producir la máxima tracción, porque voy a tener tensiones de tracción por cada uno de esas solicitaciones. Entonces, si yo quiero sacar la máxima tensión normal, tengo que analizar o este punto o este punto. Pero bueno, como la tracción siempre es más estable, me conviene el de compresión. Entonces, la tensión última, o sea, la tensión que me producen estas dos fuerzas, va a ser la del momento último dividido el módulo elástico, ¿sí? Bien, y a eso le voy a tener, esto es tensión, ¿no es cierto? Y a eso le tengo que sumar las tensiones debido al momento alrededor del eje Y divido el módulo de elasticidad alrededor del eje Y. Sí, bien. Entonces, la tensión última, lo que yo tengo que hacer cuando estoy en régimen elástico es verificar que esa máxima tensión que yo puedo alcanzar en cualquiera de esos dos puntos sea menor que la tensión de fluencia, porque ese siempre es nuestro límite superior. Entonces, si yo reemplazo acá la tensión última, que es igual a MU dividido el SX, recuerden que en estabilidad acá usábamos la letra W, ¿sí? ¿Se acuerdan?
que es igual al momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada, desde el baricentro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo reemplazo acá, esto tiene que ser menor que la tensión de fluencia, y como la tensión de fluencia va a ser igual al momento elástico dividido el módulo elástico, ¿sí? Si yo paso a dividir esta tensión de fluencia, acá me queda el momento elástico, ¿no? MI, porque es FI por el módulo de elasticidad, ¿sí? Perdón, no por el módulo de elasticidad, no, por el módulo elástico, ¿sí? Y todo eso tiene que ser menor o igual que 1. Bien, como es bastante complicada, digamos, la determinación de la interacción de estas tensiones, para trabajar en régimen plástico, bueno, la norma adoptó más o menos este criterio, donde como esto es un momento elástico, y nosotros en realidad trabajamos con momentos de diseño, bueno, reemplaza, en lugar de usar ahí el momento elástico, hace como una extrapolación al régimen plástico, y usa acá el momento nominal multiplicado por el factor de reducción de resistencia para flexión, ¿sí? Y entonces de acá surge esta ecuación de interacción, ¿sí? Donde para corroborar que un perfil solicitado a flexión disimétrica verifique, se tiene que verificar que esta expresión sea menor o igual que 1, ¿sí? Estos son los momentos últimos o requeridos que provienen de las solicitaciones que nosotros tengamos según la carga que tenga nuestra correa, por ejemplo, y estos son los momentos de diseño, o sea, el momento nominal por el factor de reducción, que se obtienen de diseñar este elemento a flexión alrededor del eje X, por un lado, y a flexión alrededor del eje Y por el otro. Estos momentos nominales ya los vimos cuando vimos flexión simple, ya vimos cómo se determinaban, ¿sí? El momento nominal, siendo el momento nominal el menor valor obtenido de los estados límites para el diseño a flexión, ¿sí? Porque recordemos que teníamos 4 estados límites a flexión, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? ¿Quién me puede decir? ¿El primero cuál era? A flexión teníamos plastificación. ¿Qué más? ¿No se acuerdan, chicos? Plastificación, ¿qué más teníamos? Eran 4. Pandeo, lateral, torsional. ¿Están ahí? Pues ya se fueron. ¿Hay alguien ahí o estoy sola? Plastificación, pandeo lateral, torsional. ¿Y cuáles son los otros 2 que faltan? Están referidos al pandeo local. Del ala y del alma, perfecto, Francesco. Entonces teníamos plastificación, pandeo lateral torsional, pandeo local del ala y pandeo local del alma, ¿sí? El menor de esos 4 momentos nominales es el que vamos a usar acá, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación de interacción, si nos da menor que 1, quiere decir que verifica flexión disimétrica. Y si nos da mayor que 1, bueno, vamos a tener que redimensionar la correa en este caso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos flexión disimétrica con torsión? Bueno, ahí ya es bastante complicado el tema. Es mejor tratar de no llegar a esa situación, pero se los menciono, en el TRIOLE está.
que directamente esto se verifica en régimen elástico. Y lo que hace es verificar tensiones, ¿no? Ya no saca, ya no saca resistencias ni nada, sino que lo que verifica son tensiones. Entonces, para el estado límite de plastificación, vamos a tener dos estados límites. Una posibilidad es que sumando las tensiones normales que tengamos en el punto más cargado de esta sección, que ese punto plastifique. Esa es una opción de falla. Entonces, esas tensiones normales, que son últimas acá, que van a ser la suma de la tensión que me produce esta flexión, más esta torsión, tiene que ser menor o igual que phi, que es el factor de reducción igual a 0,9 por la tensión de fluencia. Y la otra posibilidad es que en lugar de fallar por plastificación, el punto más cargado, con tensiones, es que falle por pandeo local o lateral. Bueno, en ese caso, en lugar de compararlo con la tensión de fluencia, vamos a tener que compararlo con la tensión crítica, ¿sí? Y en este caso el phi va a ser de 0,85, con la tensión crítica correspondiente a la situación que estemos analizando, ¿sí? O sea, ya sea de compresión, como hemos visto recién, como era la tensión crítica, o por pandeo local. Bueno, siendo FU las tensiones elásticas normales debido a flexión y torsión. Como les decía, el punto en el cual ustedes tengan la mayor tensión, sumando las tensiones debido a las tres solicitaciones. Y F crítica, la tensión crítica de pandeo local o lateral. Pero como les decía, esto la verdad ya es medio complicado, sacar esas tensiones y demás, entonces lo mejor es evitarlo. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, lo podemos evitar si tenemos un perfil tubular, como es el caso, lo podemos evitar agregando tillas. Las tillas son tensores que se ponen a mitad de la luz de la correa, o al tercio de la luz de la correa, y que se van uniendo de correa a correa. O sea, esta tilla se une a la correa que está más arriba, y esta tilla que está acá se une a la correa que está más abajo. ¿Cómo se hace? Bueno, el tensor se pasa, se hace una perforación, hay un agujerito, se pasa el tensor y acá se le pone un tope o una tuerca para que no se zafe, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa. La solicitación tiende a producirme esta torsión en esta dirección, pero la tilla que está unida arriba, ¿sí? Esto sigue hasta la última correa y se tiene que unir algún elemento más resistente, como una viga cumbrera, una cosa así. Entonces, fíjense, esa torsión yo la puedo tomar con un par de fuerzas generado por esa astilla, ¿sí? Entonces, esto me está contrarrestando porque me está resistiendo un momento que va en la otra dirección, ¿sí? Entonces, así de esa forma yo puedo tomar este momento torsor. Pero generalmente, bueno, se usan perfiles C. En el caso de los perfiles C, se puede mejorar la resistencia a torsión, pero recordemos que las secciones cerradas son las que tienen mejor comportamiento a torsión. O sea, las C, la verdad que no son buenas. Entonces, para rigidizarlas un poco a torsión, cada tanto se le pueden poner unas chapitas rectangulares que unan las pestañas de las alas, ¿sí? Y ahí mismo también se pueden usar las tillas para contrarrestar este momento torsor y así ya calculamos la correa únicamente a flexión. Y los perfiles Z, que si bien son medios raros, fíjense, los perfiles Z, al aplicar la carga pasa justo por el centro de corte. Entonces en los perfiles Z directamente no tenemos ese problema de torsión, sino que simplemente vamos a tener flexión disimétrica. ¿Se entendió eso, chicos? ¿O tienen alguna duda?
Bien, estas astillas, como les digo, llegada a la cumbrera o la parte superior, tienen que estar agarradas de una estructura que tome esa fuerza, ¿no? O sea, no pueden estar únicamente vinculando las correas, tienen que terminar en un lugar que se encargue de tomar esa fuerza que se va a ir transmitiendo de todas las correas. Bueno, con eso entonces hemos terminado la clase. Muchísimas gracias por su atención. Y cualquier duda que tengan, bueno, si todavía tienen alguna duda, estoy a su disposición y si no me avisan, nos comunicamos por la plataforma y lo resolvemos. Bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el próximo